Palmeiras acaba de fichar el reemplazo de William Estevao. Vamos a hablar sobre el paraguayo que llega a Palmeiras, Ramón Sosa. Así que ponte cómodo, vamos a conversar sobre todo lo que envuelve a Ramón Sosa, el bagaje que trae desde Inglaterra, lo que consiguió en Argentina, lo que hizo en Paraguay y alguno que otro dato curioso que te puedes enterar en este video. Ramón Sosa llega a Palmeiras por 12.5 millones de euros en una transferencia directamente desde el Nottingham Forest, equipo de la Premier League donde participó esta temporada y donde lamentablemente no le fue muy bien. Antes de hablar sobre toda esta llegada a Palmeiras, un análisis previo de cómo le puede ir Mario González, hay que hablar sobre el lugar de donde viene Ramón Sosa, porque resulta que Ramón Sosa nació en Maracaná. Y no nació en la cancha, no nació en el estadio Maracaná. Nació en un municipio y ciudad en el departamento de Canindeyú que se llama Maracaná. Curiosamente, el distrito es nuevo. Se creó el 15 de septiembre de 2016 mediante la ley número 5673. Evidentemente, está cerca de la frontera con Brasil, porque obviamente se llama Maracaná, el estadio Maracaná. No es frontera con Brasil, pero se ubica en territorios cercanos a la frontera de Brasil, donde por cierto queda relativamente cerca, dentro de lo que se entiende estar en Paraguay y en Brasil, pero están en zonas parecidas a Sao Paulo. Es decir, Maracaná, Paraguay, está cerca relativamente de Sao Paulo, Brasil, lugar de donde es Palmeiras, Mario González. Por lo tanto, es probable que pueda llegar a tener gente de su familia o sus allegados, sus amigos, lo que sea, que pudieran visitarlo e incluso él pudiera en ciertas ocasiones de tiempo libre poder ir a su lugar de origen para estar con su familia y así no estar muy lejos de familia, lo cual es bastante bueno en lo emocional. Con respecto a ¿qué tipo de participaciones ha tenido Ramón Sosa? Para que entiendan, antes de hablar de selecciones y todo, como cosa curiosa, Ramón Sosa fue criado futbolísticamente en River Plate de Asunción. Sí, una vez más te agarré. Y aquí lo hizo muy bien, hizo muy buenos registros, tanto así que le sirvió de llegar a un club mucho más grande, uno de los 2 o 3 clubes más grandes de Paraguay, que es Olimpia. Acá, lamentablemente, en unos segundos vamos a dar números. Acá, lamentablemente, no le fue excelentemente bien, pero le sirvió en su formación para llegar a Argentina. En términos de números rápido, en Asunción jugó 29 partidos, 4 goles, 1 asistencia. En Olimpia estuvo en 2021, o bueno, en River Plate estuvo en 2020, en Olimpia 2021 con 30 partidos, 3 goles y 2 asistencias, y luego llega en Argentina a Talleres de Córdoba. Y luego fue que terminó en el Nottingham Forest y luego en el Palmeiras. Mi compañero obviamente va a cubrir la parte de Argentina. Efectivamente, porque después de haber salido de River Plate, de Asunción y de Olimpia, él llega a Argentina para componer el plantel de Gimnasia Esgrima La Plata. Hay un dato muy curioso o algo muy curioso sobre Ramón Sosa. Ramón Sosa estuvo como máximo 1 año y medio en un club. Y este es uno de estos, el que vamos a mencionar en Argentina. Porque resulta que Ramón Sosa llega a River Plate de Asunción en 2020. Se va a Olimpia en 2021. Después, en 2022, llega a Argentina a Gimnasia y Esgrima La Plata, donde jugó 42 partidos, marcó 6 goles y 7 asistencias. Eso valió para firmar con Talleres de Córdoba, equipo en donde pasó más de 1 año. Es el único equipo en toda su carrera en el que ha estado más de 1 año. En Talleres estuvo 1 año y medio antes de ir con el Nottingham Forest y en ese tiempo jugó 56 partidos, marcó 17 goles y dio 13 asistencias. A partir de eso, el Nottingham Forest, en una transferencia que ocurre en plena Copa Libertadores, literalmente antes de jugar los octavos de final contra River Plate en 2024, ahí es donde Talleres de Córdoba decide
vender a Ramón Sosa. Entraron en ese momento, si no recuerdo mal, 12 millones de euros tal cual, así como está sucediendo ahora. Y eso le valió para ir a jugar en Inglaterra. En Inglaterra formó parte de un equipo que de hecho quedó en los primeros puestos, que en algún momento amenazó con jugar Champions. Y que con Ramón Sosa en el terreno de juego, el paraguayo pudo hacer 23 partidos, 3 goles, 1 asistencia. Hay un detalle muy importante y aquí vamos a entrar en números y quiero que ustedes se concentren, se sienten y analicen conmigo lo que les voy a decir. Porque las estadísticas que yo les voy a mostrar son demasiado específicas. 550 minutos disputó Ramón Sosa en total, pero en Premier League jugó 19 partidos, no 23. Y en ese caso tiene un promedio de apenas 24 minutos por partido en global. Es decir, en los 23 partidos jugó aproximadamente 24 minutos por partido. Eso le sirvió para marcar 3 goles y 1 asistencia. Pero en Premier League jugó 19 partidos. Sin embargo, lo jugó desde la banca, porque tiene acumulados 327 minutos en la primera división de Inglaterra. Eso hace 17 minutos por partido. Y ahora es donde yo les voy a arrojar las estadísticas de Ramón Sosa. Resulta que Ramón Sosa es top 7 de atacantes en tiros totales. Yo les quiero explicar por qué estamos haciendo esta estadística. Nosotros necesitamos entender o necesitamos explicarles a ustedes qué es lo que va a llegar a Ramón Sosa a aportar en Palmeiras. Y para hacer eso tenemos que contarles estadísticamente cuál es su valor. Como Ramón Sosa disputó 327 minutos solamente, vamos a comparar en estas estadísticas a Ramón Sosa con otros jugadores de la Premier que hayan jugado 500 minutos o menos. Y ahí es donde yo les voy a posicionar el ranking que les voy a decir. Por lo tanto, Ramón Sosa está dentro de los 5 mejores regateadores de la Premier en menos de 15 minutos. Es decir, todos los jugadores que hayan jugado 500 minutos o menos. En este caso, Ramón Sosa completó 8 regates en esos 17 minutos por partido. Además, es top 7 en tiros totales con 11 tiros totales en ese total de 327 minutos. Es decir, que hay jugadores que jugaron o participaron en más minutos que Ramón Sosa. Es decir, más de 327 minutos, pero menos minutos que 500. Sé que es enredado, pero ustedes van a terminar entendiendo. Jugadores que jugaron un poquito más que Ramón Sosa, que no alcanzaron los 500 minutos, que dispararon menos. Es top 7 en tiros a puerta, 5 en total. Es top 3 en pases clave. Y es top 3 en centros completados. Esto nos quiere decir que teniendo escasas participaciones en Nottingham Forest, comparado con jugadores que hayan tenido una participación de minutos similar a la de él, es uno de los mejores en registros clave de creación de oportunidades, de generación de ventajas y de asistencias, disparos, estadísticas ofensivas en total. Por lo que Palmeiras está recibiendo Mario González, un jugador que le puede aportar desde el minuto 1, porque a pesar de no ser titular siempre, en los poquitos minutos que le dan, suele tener cierto impacto. Y ese impacto hay que compararlo con los rivales que tiene en la posición. Sí, bueno, el oriundo de Maracaná tiene a 3 rivales. Uno de ellos es mucho más ofensivo que los otros 2. Y uno es uruguayo, que es el ofensivo, que es Facundo Torres, y Mauricio Paulinho son más de corte de medio campo o de creación. ¿Ok? Voy a plantearle cuatro vertientes de estadísticas: creatividad, ataque, técnica y táctica, no más. En creatividad, Ramón es mejor que los otros 3. Por poco, pero lo es. En ataque es mejor que los otros 3. En técnica es mejor que los otros 3. Pero en táctica es menor que los otros 3. Quiere decir que estos son mucho más ordenados, son mucho más para estar escuchando lo que dice el técnico, se organizan mucho mejor. Lo que quiere decir es que Ramón Sosa es mucho más libre en las cosas de hacerlo y va más por el instinto y por el talento propio. Otro tipo de estadísticas. Ramón hizo, si voy a comparar los números de Mauricio Paulinho y Facundo Torres,
Mauricio y Paulinho tuvieron 3 goles y 8 goles respectivamente y promediaron 61 minutos y 77 minutos respectivamente, comparando tanto a Mauricio como a Paulinho. Lo mismo, tienen 1.1 de pases clave y tienen 87% de pases concretados en cada uno de los partidos que estuvieron. Con respecto a Facundo Torres, que lo voy a comparar porque Facundo Torres viene de la MLS, hizo 16 goles en 37 partidos, 3 asistencias y 1.5 pases clave por partido. ¿Qué te puedo decir? Sí, obviamente Orlando City tiene rivales mucho más permisibles de los que puede llegar a tener Palmeiras, pero una estadística es una estadística. Entonces, si vamos realmente, ¿quiénes son los rivales que va a tener Ramón Sosa en el futuro, que ya está firmado con Palmeiras, ya se puso la franela del Verdao y todo? Facundo Torres va a ser un rival mucho más ofensivo de que los otros dos. Los otros dos pudieran estar acompañando a Alan o a Richard Ríos, en tal caso de que no se vaya a Roma, para poder estar en el medio campo. Pero Sosa va a estar mucho más por la labor de estar de extremo por izquierda que el tema con Mauricio y con Paulinho. Además, hay un punto clave que hay que considerar. Ramón Sosa es extremo por izquierda, Facundo Torres es extremo por derecha naturalmente. Por lo que la llegada de Ramón Sosa, más otros movimientos que se pueden dar en Palmeiras, van a terminar orientando a que Facundo Torres vaya a la derecha, a que Ramón Sosa entonces así se quite un competidor de encima. Y con Mauricio es un jugador que puede incluso ocupar carril central. No necesariamente tiene que estar por la izquierda. Y en el lado de Paulinho es extremo izquierdo y delantero. Por lo que es un jugador que posiblemente veamos más arriba. Entonces entiendo que Ramón Sosa igual no tiene tanto camino por recorrer en el sentido de llegar a la titularidad en el costado izquierdo de Palmeiras. Ojalá el rendimiento acompañe el buen bagaje que trae, las buenas sensaciones que generan sus estadísticas y el análisis que acabamos de hacer, que sinceramente nosotros estamos optimistas con la llegada de Ramón Sosa a Palmeiras. Ojalá eso se vea traducido en rendimiento y que ojalá Ramón Sosa en compañía con Gustavo Gómez, que es su compañero de selección y ahora compañero de equipo, le permitan centrarse y destacar en este club brasileño. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y nos encontramos en el próximo video.